Hola Bush Bears, bienvenidos otra vez. Aquí está Miss Contreras saludándolos, esperando que todos estén bien y saludables ahí en su casa. Y saludos a su familia y ojalá que todos estén bien y cuidándose ahí en la casa. Hola, tenemos visitando a Lorax, los saluda también. Vamos a seguir leyendo el libro de Sobreviví. El naufragio del Titanic, 1912. Y a ver cómo vamos ahora. Vamos a continuar. Estábamos en el capítulo 13. Y creo que ya son los últimos capítulos del libro. Así es que vamos a ver dónde termina nuestra historia. George sintió que unos brazos fuertes lo cargaban. «Papá», dijo el chico. «Papá, ¿por qué le dolía tanto la cabeza? ¿Acaso la pantera lo había tumbado del árbol? ¿Estaría enfermo como su mamá? ¿De quién era esa voz que le susurraba al oído? Giorgio, Giorgio, despierta». George abrió los ojos. Los ojos ámbar de Marco lo alumbraron. No estaba soñando. No estaba enfermo. El Titanic se estaba hundiendo. La proa estaba completamente bajo el agua y las olas barrían la cubierta. Las butacas pasaban flotando y se estrellaban contra los lados del barco. La gente se aferraba a las barandas. Algunos se resbalaban y caían por la borda. Marco rodeó con un brazo la baranda y con el otro a George. «Llegó la hora», dijo. «¿Hora de qué?», preguntó George, aunque sabía de qué se trataba. Era hora de que el barco se hundiera. No había escapatoria. Marco sujetó a George y ambos pasaron al otro lado de la baranda. «Vamos a saltar. Cuando lo hagamos, impúlsate tan lejos como puedas», dijo Marco. George se llenó los pulmones de aire. Helido. «¡Salta!», gritó Marco. George se impulsó con los pies y saltó. Cerró los ojos, imaginando que tenía unas alas enormes que lo elevarían al cielo. Pero entonces golpeó el agua y se hundió. Justo cuando pensaba que sus pulmones estallarían, el océano lo escupió de vuelta a la superficie. Tomó una bocanada de aire. El agua estaba tan fría que parecía como si millones de navajas lo estuvieran apuñalando. Le dolía tanto el cuerpo que no podía moverse. Alguien lo agarró por el chaleco salvavidas y comenzó a arrastrarlo lejos del barco. Le tomó unos segundos darse cuenta de que era Marco. El hombre se detuvo para agarrar una puerta que flotaba, después de ayudar a George a encaramarse encima. Marco encontró una caja para él. No era lo suficientemente grande como para mantener los pies fuera del agua, pero era mejor que nada. La caja tenía una cuerda atada. Marco se amarró el brazo con la cuerda y le dio el extremo a George. «Sujétala bien», dijo. Se voltearon y miraron hacia el barco. La parte delantera ya estaba bajo el agua y la parte trasera se había levantado. Crujía y chirriaba. Mientras soltaba chispas de sus chimeneas, salía un humo negro y las luces parpadeaban. Parecía un dragón herido luchando por su vida. Y al final pareció darse por vencido. Los crujidos pararon, las luces se apagaron y el Titanic se fue hundiendo en las burbujeantes aguas negras hasta que George cerró los ojos. Se negaba a ver cómo el hermoso barco del señor Andrews se desaparecía. De pronto, un ruido espantoso lo envolvió. Eran los gritos de las personas que pedían ayuda. Cientos de voces alzándose como un remolino. Marco alejó a George de la gente y de los escombros. Y el chico no podía creer cuán fuerte era el hombre, cuán duro pateaba, cómo cortaba el agua con sus brazos. Cuando finalmente se detuvo, respiraba con dificultad, exhalando frías nubes de humo blanco. Entonces Marco apretó la cuerda de su brazo y le dio una palmadita a George en el hombro. ¡Wow! Mira nada más cómo saltaron.
al agua. Y luego ahí se ve la caja. Y se ve George y se ve Marco. Y ahí está George arriba de la puerta. Y Marco encima de una caja. Atado de la cuerda. Yo descanso ahora, Giorgio, dijo, sin aliento. Cerró los ojos y puso la cabeza sobre la caja. Pronto, añadió. ¿Pronto qué? George tenía a preguntar. Pronto acabaría todo. Pronto serían rescatados. O pronto los tragaría la oscuridad. Entonces escuchó voces cerca. Miró a su alrededor, aliviado de no estar solo, y para su sorpresa vio un bote salvavidas justo frente a él. ¡Marco!, exclamó. ¡Despierta! Pero Marco no se movía. Sus brazos colgaban de los lados de la caja, mientras sus pies continuaban en el agua helada. ¡Marco, necesitamos llegar a ese bote! Pero Marco estaba inmóvil. George se dio cuenta de que su amigo había agotado todas sus fuerzas. Lo había sacado a él del barco y lo había llevado hasta allí. Ahora todo dependía de él. George aseguró la cuerda debajo de su cuerpo y comenzó a bracear. El agua le quemaba las manos y los brazos. Estaba tan fría que le parecía agua hirviendo. Pero no se detuvo hasta que alcanzó el bote. No era un bote de madera común y corriente, era mucho más pequeño y de lona. Había unas 10 personas en él, hombres en su mayoría. Se veían aturdidos y congelados. Nadie pronunció una palabra mientras George intentaba aferrarse a uno de los lados del bote, hasta que alguien lo empujó. ¡Lárgate!, dijo una voz débil. ¡Nos hundirás a todos! Por favor, dijo George, necesitamos ayuda. George volvió a poner la mano sobre el bote, pero de nuevo alguien lo empujó. El chico jaló a Marco hasta el otro lado del bote y lo intentó de nuevo. Nadie le ayudó, pero tampoco lo empujaron. Le tomó 3 intentos, pero se las arregló para subirse al bote. Ahora tenía que subir a Marco. Se puso de rodillas y se inclinó, aferrando las piernas contra un lado del bote mientras agarraba a Marco por debajo de los brazos. Jaló, pero su amigo estaba amarrado a la caja. Lo intentó de nuevo tirando de la cuerda, tratando de zafar el nudo con sus dedos congelados, pero el nudo parecía de metal oxidado. George forcejeó y el agua salpicó dentro del bote. «Déjalo ir», dijo uno de los hombres. «No tiene sentido». Pero George siguió intentándolo, tratando ahora de desprender la cuerda de la caja. Jalaba con tanta fuerza que no se percató de que el mar comenzaba a llevarse a Marco. ¡Socorro!, gritó al darse cuenta. ¡Que alguien me ayude! Una mujer que estaba en la parte delantera del bote se acercó. Llevaba un abrigo negro y un chal de flores en la cabeza. La mujer empujó a George a un lado y sacó algo del abrigo. Un cuchillo. Con gran precisión cortó la cuerda y ayudó a George a subir a Marco al bote. Sus brazos eran sorprendentemente fuertes. George retrocedió exhausto. «Gracias», le dijo a la mujer, castañeteando los dientes. La mujer no dijo nada. Entonces George se fijó en el cuchillo. Era un cuchillo Bowie con un mango hecho de cuerno de ciervo canadiense. Por debajo del chal de flores, 2 ojos azules brillantes lo miraron. Era el hombre de la cicatriz, quien había salvado la vida de Marco. Sin pronunciar palabra alguna, le dio el cuchillo a George y miró a otra parte. Capítulo 14. El frío era tan intenso que George pensó que los huesos se le quebrarían. Se recostó a Marco tratando de mantener el calor. Su amigo apenas se movía. Algunos hombres cantaban bajito, otros rezaban, otros mantenían en silencio. Las horas pasaban. El mar, cada vez más violento, lanzaba olas sobre el bote cada varios minutos. George estaba a punto de quedarse dormido cuando uno de los hombres gritó: ¡Un barco! ¡Un barco!
En efecto, una luz brillante se acercaba a ellos. No, dijo otro hombre, solo está relampagueando. Pero la luz se volvía cada vez más grande y brillante. George la miró fijamente, temiendo que desaparecería si pestañeaba, hasta que vio la silueta del barco gigantesco que se acercaba. Ya falta poco, aguanta, le susurró a Marco, que apenas podría abrir los ojos. Entonces jaló a su amigo y así comenzó a frotarle los brazos. A medida que amanecía, George descubría boquiabierto la escena a su alrededor. Era como que si hubieran caído en un hueco en medio del océano y hubieran salido del otro lado del planeta. Había muchos icebergs, cientos de ellos, hasta donde se perdería la vista. Los icebergs resplandecían bajo la luz rosada. Eran tan hermosos, pero al contemplarlos sintió un escalofrío. El barco se acercó más y más, y George pudo ver que era un transatlántico de vapor, como el Titanic. Su nombre era Carpathia. La cubierta estaba abarrotada de gente que miraba el mar. La gente gritaba y agitaba los brazos, pero una voz tan fuerte como la de una sirena se escuchó por encima del resto. ¡Papá, papá! ¡Giorgio! Los ojos de Marco se encendieron y el hombre sonrió levemente. ¡Enzo!, susurró. George vio al niño que agitaba sus bracitos frenéticamente en los brazos de su tía. Phoebe estaba parada a su lado, agitando también los brazos con la luz del sol reflejada en los anteojos. «Están a salvo, Marco. Lo lograron», dijo George, y le agarró la mano. «Y nosotros también», dijo Marco. Capítulo 15. Los 2 primeros días en el Carpathia fueron confusos. George durmió la mayor parte del tiempo en una cama hecha de mantas y almohadas, en el suelo del salón de primera clase. Y durante ese tiempo sintió que su hermana y su tía nunca se apartaron de él. A veces escuchaba a Enzo cantándole dulcemente en italiano y sentía su aliento en la mejilla. Escuchaba a su tía y a Phoebe conversar sobre Marco, cuyos pies estaban congelados, sobre los pasajeros del Carpathia, que no pudieron ser más solidarios con ellos, y sobre los cientos de personas que no sobrevivieron. Poco a poco George se fue recuperando y en su última noche en el mar pudo salir a la cubierta con Phoebe. Se sentaron en un banco, envueltos en una manta. Una camarera se acercó y les dio a ambos una taza de leche tibia. Phoebe miró al cielo mientras calentaba sus manos con la taza. «Vi una estrella fugaz cuando estaba en el bote salvavidas», dijo. ¿Te imaginarías qué deseo pedí?» George tomó la mano de su hermanita. Por supuesto que sabía lo que había pedido. 2 mujeres se sentaron justo en el banco de al lado. Ambas lloraban. Quizás habían perdido a sus esposos, hermanos o padres. No hubo suficientes estrellas fugaces para todas aquellas esa noche. Phoebe había dicho que solamente unas 700 personas habían sobrevivido. George se inclinó hacia su hermana. Su abrigo olía a agua de rosas. Una señora del Carpathia se lo había regalado. ¿Te has preguntado si realmente había una maldición?, dijo Phoebe de pronto. Al principio George no comprendió de qué hablaba. Con todo lo que había sucedido, no había vuelto a pensar en la momia. Pero ahora le parecía muy raro que el barco chocara con el iceberg en el mismo momento en que el hombre de la cicatriz había abierto la caja del señor Burroughs. «Supongo que nunca lo sabremos», dijo. Pero la noche siguiente, cuando el Carpathia se aproximaba al puerto de Nueva York, los hermanos escucharon por casualidad a un hombre flaco y barbudo que le hablaba a un oficial. «Antes de abordar el Titanic, estuve viajando por Egipto. Visité la ciudad de Tebas y exploré la magnífica tumba de una familia real», dijo el hombre. Los ojos de Phoebe se agrandaron, y antes de que George pudiera detenerla, su hermana se acercó al hombre. «Disculpe», dijo, «¿es usted el señor Burroughs?» «Sí». Phoebe respiró profundo. «Le parecerá muy rara mi pregunta, pero ¿llevaba usted una momia a bordo del Titanic?», preguntó.
¿Una momia?, dijo el hombre, mirando fijamente a Phoebe. Sí, respondió la chica. Dicen que era una princesa. El señor Burroughs se veía muy cansado. No obstante, sonrió. Mi princesa, dijo. Sí. Entonces, ¿era una momia? No, pequeña, dijo el hombre. Nadie debe sacar a una momia de su tumba. Es de mala suerte. Princesa era mi gata. Murió en el viaje a Egipto. Por eso hice que la prepararan para poder traerla conmigo. Entonces, ¿la princesa era una gata? Sí, dijo el hombre con tristeza, la gata más hermosa del mundo. 3 horas después, pasadas las 9 en punto, en el Carpathia, atracó a la ciudad de Nueva York en medio de una tormenta. Miles de personas esperaban en el muelle, pero en el primer rostro que vio George al bajar la rampa se desembarcó fue el de su papá, que se acercó corriendo hasta donde estaban él y su hermana y los abrazó. Todos a su alrededor lloraban de felicidad, otros simplemente lloraban, y sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Después del reencuentro, los chicos le presentaron a Marco y a Enzo a su padre, pero no había mucho tiempo para hablar. El tren hacia Millerstown partiría pronto, y una ambulancia esperaba para llevar a Marco al hospital. Afortunadamente, George no tuvo que despedirse para siempre de Marco y Enzo. La tía Daisy se quedaría en Nueva York para ocuparse de Enzo hasta que los pies de Marco sanaran, y luego vendrían todos a visitarlos a Millerstown. Al ver la manera en que Marco y su tía se miraban, George pensó que quizás nunca los dejarían de ver, y le encantaba esa idea. Mientras se dirigían a la estación del tren, los vendedores de periódicos gritaban en cada esquina: «¡Entérese de los detalles! ¡Los sobrevivientes del Titanic en Nueva York! ¡Más de 1,500 muertos! ¡Entérese de los detalles!». George se tapó los oídos. Quería olvidar todo acerca del Titanic. Quería sacarlo de su cabeza para siempre. Capítulo 16. Pero no podía olvidar. Aún de vuelta en la granja, rodeado de amigos en la escuela y de vecinos del pueblo, se sentía como si estuviera a la deriva del medio del océano, y cada día que pasaba sentía que se alejaba más. En las noches, cuando se iba a la cama, veía las caras de todas aquellas personas aterrorizadas en la cubierta G. Veía cómo el océano se tragaba al barco. Recordaba el frío punzante y los gritos de cientos de personas que pedían ayuda. Ni siquiera se esforzaba por quedarse dormido. Cada noche, después de que Phoebe y su papá se iban a la cama, salía al bosque. Una noche volvía a la casa cuando escuchó un ruido entre los arbustos. Había algo allí, lo podía sentir. ¿Sería la pantera? Sacó el cuchillo, luchando contra el instinto de salir corriendo, y miró hacia los arbustos. Se quedó boquiabierto. Allí estaba su papá, sentado sobre una gran roca, mirando al cielo y fumando su pipa. Parecía llevar un buen rato allí. Su papá se volteó y lo miró. No parecía sorprendido de verlo. Siento haberte asustado, dijo. ¿Qué estabas haciendo aquí?, preguntó George. No lo sé, dijo su papá. A veces vengo cuando no puedo dormir. George no lo podía creer. ¿Cuántas noches habrían estado ambos en el bosque al mismo tiempo? Su papá se bajó de la roca y comenzó a caminar de vuelta a casa. «Te llevaré a tu cama». «No, papá», dijo George, «yo también vengo al bosque». Su papá lo miró y sonrió. «Lo sé», dijo, «lo sabía». ¿Qué más sabía de él? ¿Qué más ignoraba George sobre su papá? Padre e hijo se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, quizás desde que la mamá de George murió, lo hicieron con franqueza. De pronto el chico estalló en llanto. Sus lágrimas lo tomaron por sorpresa y no pudo parar. Lloró por todas las personas que no lograron sobrevivir. Lloró porque él había sobrevivido y porque sabía que aunque pasara el tiempo, una parte de él siempre estaría allí en el océano. Nunca olvidaría lo sucedido. Su papá le tomó la mano y no dijo palabra alguna. Luego lo ayudó a subirse a la gran roca, donde se sentaron juntos bajo las estrellas.
George miró al cielo. ¿Acaso eran esas las mismas estrellas que brillaban aquella noche sobre el océano? ¿Acaso era el mismo chico? George, el que no podía evitar los problemas. George, el que no se esforzaba en la escuela. George, el que encontró las escaleras de escape. George, el que subió a Marco al bote salvavidas. George, el que no se dio por vencido. Padre e hijo estuvieron sentados allí por un largo rato, y mientras el sol comenzaba a aparecer entre los árboles, George le contó a su papá sobre el señor Andrews. Me dijo que algún día yo construiría mi propio barco. Su papá no se rió. Le dio una calada a su pipa, pensativo. ¿Qué te parece si construimos uno juntos?, dijo. Un pequeño bote para el lago. Siempre he querido hacer eso. Oh, es una buena idea, dijo George. Una excelente idea. Podríamos empezar hoy mismo, dijo su papá, poniéndose de pie y tomándole la mano a George. Caminaron juntos hasta la casa. Se escuchaba el dulce canto de los pájaros. Los pollos pillaban pidiendo comida. La brisa susurraba entre los árboles y a George le pareció que alguien le cantaba tiernamente. Despierta, despierta, ya está amaneciendo, pero no olvides tus sueños. Su papá miró hacia el bosque como si también él pudiera escuchar la misma canción. El fin. Y al final, amigos, hay una parte de historia acerca del Titanic. Entonces ya lees más información y más datos verdaderos acerca de todos los eventos que ocurrieron durante el naufragio del Titanic en 1912. Espero que les haya gustado, amigos. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Cuídense mucho.